Bienvenidas a Moldeadas, conociendo al Dios que nos transforma. Hoy tenemos el tercer episodio con ustedes y estamos re felices. Por la gracia de Dios estamos llegando hasta acá, amigas. Sí, lo estamos logrando. Realmente. Es verdad, hay un trabajo detrás que esperamos que pronto lo conozcan y estamos agradecidos a Dios porque nos permite estar acá para poder compartir de los atributos de Dios estas semanas. Y compartir juntas y crecer juntas, que es la idea. Que sigamos conociendo quién es el Dios que nos ha salvado, que nos transforma y que nos moldea cada día a la imagen de su Hijo. Y que no nos quiere dejar igual. Así es. Es cierto. No como el mundo dice. Muy bien. Dios ¿Y de qué hablaremos hoy? Así. Bueno. Hoy no tengo mi pongo. Se los hemos quitado, no, mentira. No, el próximo capítulo los traemos. Hoy tenemos un capítulo muy bonito y vamos a hablar sobre la bondad de Dios. Y de hecho, muchas veces hemos escuchado, sí, pues Dios es bueno y creo que es lo que siempre escuchamos en la iglesia. Se suele repetir, hasta puede hacerse muy como cliché, ¿verdad? Y incluso cuando lo decimos, demandamos como que Dios sea bueno de acuerdo a lo que nosotros consideramos que es bueno para nosotros. A nuestros estándares. Así es. Es verdad. Y realmente no nos ponemos a pensar lo que significa la bondad de Dios, ese atributo de Dios, qué es lo que trae Dios con eso a nuestras vidas. Y mira, y cuánta gracia, porque encima nos la da, o sea, encima nos la quiere dar y quiere que nosotros vivamos junto con Él en eso. Y bueno, recordando un poco lo que ustedes también mencionaban y haciendo el paralelo con lo que los salmistas hablan, con lo que el salmista habla en cada uno de los pasajes, me encantó uno de los versículos porque dice, Dios es bueno, bienhechor es Él, o sea, Dios es bueno completamente. Y hay muchos salmos que hablan sobre la bondad de Dios, y eso me hace ver cuánta claridad tenían ellos de quién era Dios. O sea, tenían certeza cuando ellos decían que Dios es bueno, y luego todo lo que mencionaban de lo que vivían y cómo exaltaban a este Dios en su bondad. O sea, ellos sabían quién era Dios, ¿no? Sí, a mí me encanta David, porque como dice Pau, David exalta los atributos de Dios, pero cuando vemos en Segunda de Samuel parte de su historia, hay un momento donde David tiene un enemigo que le está tirando piedras. No sé si se acuerdan de esa parte. Y uno de los hombres fuertes de David agarra y dice como, ¿quién se cree este tipo que va a venir a tirarle piedras a mi rey, ¿no? Y entonces quiere salir a defender y David le dice, espérate, le dice, ¿qué pasa si Dios le ha dicho que me insulte y que me tire piedras? Y ese hombre que dice eso es el mismo hombre que dice que Dios es bueno a lo largo de los salmos y que exalta la grandeza y la bondad de Dios. Y entonces podemos ver que aún en los momentos difíciles, aún los momentos injustos quizás, ¿no? Como era en el caso de David, uno puede reconocer que Dios es bueno porque en medio de esa circunstancia difícil, inesperada, dolorosa, Dios tiene propósitos buenos para nosotros. No conforme, como decía Cari, a nuestra bondad, a nuestros estándares, sino conforme al estándar de la bondad perfecta que nosotros ni siquiera arañamos un poquito para entenderla, porque no tenemos la capacidad de entender realmente lo que significa la bondad de Dios. Y lo que a veces también sucede es que finalmente nosotros decimos, oye, ok, listo, qué bonito lo que tú me estás contando, Majo, qué lindas las características de este Dios, pero en algún momento yo egoístamente digo, oye, espérate, pero Dios, lo que tú me estás dando ahorita, ¿cómo puedo ver bondad en eso que yo estoy viviendo ahorita? No lo veo. Y me ciego. Puede suceder eso. Me ciego. Y a veces tampoco queremos hablar de esas cosas. Y nos dice, ay, que si yo voy a decir que no estoy viendo bondad de Dios en este momento, soy una pecadora. No puedo entrar a la iglesia por eso, ¿no? Pero pasa, ¿no? Nos pasan esas situaciones. Pero es verdad, ¿no? Pero me lleva al pasaje que estábamos meditando también en Tito. Y lo voy a leer porque no quiero dejar de mencionarlo tal cual es. Porque aquí Pablo está hablando, espérense que se carga, ya, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, y esta parte es importante, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. Y ahí entramos a lo que finalmente se traduce como la máxima expresión de lo que el Señor hizo y nos mostró su bondad para nosotros. Sí, la motivación de Dios para salvarnos. Exacto. Y termina, no por las obras de justicia, vayan al capítulo anterior de justicia, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho,
sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y renovación por el Espíritu Santo. Qué hermoso, porque esa es la traducción finalmente del amor, de la bondad. El Señor entregó, se despojó, se dio todo, y Cristo fue esa evidencia. ¿Cuánto nos ha amado al Padre? De verdad que que nos sí. ha dado al Hijo, ¿verdad? Amén. Esa es la máxima expresión. Sí, ¿no? de hecho, cuando estás hablando ahora de la máxima expresión, me hace recordar las palabras de Moisés que hablábamos más temprano. Cuando Moisés le dice a Dios en Éxodo, déjame ver tu gloria. Wow. Y Dios le dice, voy a mostrarte mi bondad. Entonces, eso habla de que la gloria de Dios, la expresión de quien La Dios manifestación. es bueno. Él es bueno. Y esa es la expresión de quien Él es. Lo máximo, lo que brilla tanto de Dios es que realmente nos impacta, nos doblega, porque nos damos cuenta que no merecemos eso y aún lo tenemos. No merecemos al Hijo y aún se nos ha dado. No hemos hecho nada para recibirlo y Dios nos lo extiende y nos da la gracia irresistible para no correr de eso, porque si dependiera de nosotros estaríamos buscando de qué maneras deshonrar a Dios y vivir en contra suya. Pero es la bondad de Dios la que hace posible todas estas cosas. Y a lo largo de nuestras vidas podemos también pasar por, ustedes saben, sufrimientos, dolor, pérdida, parte de todo este mundo caído, lleno de pecado, ¿verdad? Pero no podemos atribuir esas cosas a Dios. Y eso es muchas veces el error del hombre. Atribuye esas cosas a Dios. ¿Por qué pasa esto? Porque Dios hace esto, ¿no? Dios lo permite, entonces Dios no es bueno. Entonces esa lógica es una mala interpretación de las Escrituras. Es cierto, es cierto. Y como llevando a la práctica, o aterrizando un poco más la idea de cómo se ve esa bondad en nuestro día a día. Porque es cierto, nosotros no estamos en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo Testamento y no estamos como el pueblo de Israel viviendo en el desierto, y a veces tú dices, oye, en mi día a día, ¿no? En la casa, en mis problemas, con mi esposo, con mi hija, con X situaciones, ¿cómo veo yo la bondad de Dios aún en esos momentos difíciles? Y la verdad es que, bueno, les cuento así, en corto, En resumen. hace un tiempo, ya, miren, llevamos 2 años de pandemia, que rápido todo, llevamos 2 años de pandemia en el 2020. Nuestra situación con mi esposo fue muy difícil. Nosotros literalmente nos quedamos sin ingresos por todos lados. Económicamente estábamos muy mal. Y el Señor fue bueno en gran manera, y lo tengo que repetir cada vez. ¿Por qué? Porque a pesar que no teníamos en ese momento el ingreso, por todo lo que ya no solamente a nosotros nos ha pasado, sino sé que es la situación de muchas personas en medio de la pandemia, pero a pesar que no teníamos los ingresos directamente, el Señor proveía a la mesa lo que teníamos que comer. El Señor proveía tocando la puerta lo que teníamos que vestir. Y el Señor proveyó a las personas indicadas para poder conseguir el trabajo que necesitábamos en ese momento. El Señor proveyó. No era de acuerdo a nuestras expectativas. O sea, no era como, ay, ya, yo quiero esto y lo otro. No, no. El Señor utilizó esa situación para moldearnos, para transformarnos. Y ver la bondad, exacto, transformarnos, porque de eso se trata, y ver la bondad de Dios ahí. ¿Y saben qué? Aprender a ser gratos con eso. Sí, ¿algo que decir? Sí, es que eso me hace pensar mucho en lo que Jesús ha hecho por nosotros, porque nosotros solemos ser ingratos, solemos ser impacientes, y me hace pensar mucho en cómo fue Cristo, cómo los evangelios hablan de Jesús. Y nosotros, o sea, a ver, Jesús en una circunstancia, en ese tiempo, de caminar largas distancias, que todo el mundo quiere que tú le hagas un milagro, que tú salves, que tú sanes, que tú los acompañes, que tú los liberes. En esas circunstancias, siendo Dios también hecho hombre, no pueden haber sido como ligeras y pasajeras, ¿no? Recuerdo este episodio donde está Jesús y está, creo que es Jairo, y que Jairo viene a hablarle a Jesús de su hija, y en medio como que hay un tumulto de gente, y para la narración y entra la mujer que había venido sangrando por 12 años, y Jesús la siente, ¿no? Y de hecho me hacía pensar como cuando estoy haciendo algo y mi hija me interrumpe y yo inmediatamente pierdo la paciencia. Claro. Pero ese no es nuestro Dios, pues nuestro Dios no es ese Dios impaciente, es ese Dios bondadoso que ve nuestra necesidad, se conmueve con quienes somos, atiende a esta mujer, atiende a Jairo, tiene paciencia, es bueno, pero nosotros probablemente en situaciones
difíciles, como lo que te tocó vivir, no necesariamente el agradecimiento, no necesariamente la paciencia, no necesariamente responder a la vida con bondad es nuestra respuesta. No, para nada. Al contrario, creo que es todo lo contrario, nuestra queja, nuestra insatisfacción, ¿no? Y que no salen las cosas como yo quisiera que salgan, exacto, ¿no? a mi forma. A veces esta tendencia de querer ser Dios también nosotras, ¿no? Nosotros, querer solucionar las cosas a nuestra manera. Controlarlas. Pero una de las cosas también me has hecho recordar es que, al fin y al cabo, lo que a mí me pasaba, lo que en ese momento nos pasaba a nosotros, también era consecuencia de muchas decisiones que habíamos tomado lejos de lo que Dios quería para nuestras vidas. Estás hablando de tu historia. Sí, de mi historia. Conectando a la historia. Finalmente, el Señor no me refregó en la cara y me dijo, Paola, ahora pues, asume las consecuencias. De tus malas decisiones. Ahora eso pues. es lo que tu amiga te hubiera dicho. Sí. Ahora pues. Aquí está. Ahora. Ella. Ahora pues, pero no. Lo que tú dices, ¿no? Cristo, ahí, la muestra máxima de su bondad. Sí, caray. Diciendo, Dios, escúchame, yo sé que eres pecadora, pero yo te amo. Y así como soy justo, también soy amoroso y misericordioso. Y lo que hemos estado hablando en los otros capítulos de la serie, Dios es todo sus atributos, es todo en uno, es perfectamente todo lo que es. No es un poquito bondadoso, un poquito amoroso, un poquito justo, no. Ahora le toca ser justo, ahora le toca aplicar misericordia. No, Él siempre es justo, siempre es misericordioso. Y no te refriega en la cara, sino va con firmeza, pero con amor, a decirte, aquí estoy y voy a pasar junto contigo ese valle de sombra de muerte. Que es parte de tu disciplina, y es parte de tus consecuencias. Exactamente. Dios no nos quita las consecuencias de nuestros pecados. Miguel Núñez otra vez lo va a citar, pero Miguel dice, él tiene una frase que me encanta que dice, tú decides cuándo empieza tu pecado, pero Dios decide cuándo empiezan tus consecuencias. Tus consecuencias no van a dejar de existir, es parte del amor de Dios incluso para nosotros, pero Dios, porque es amoroso, porque es bueno, misericordioso, no nos deja vivir esas cosas. Anda, vive tus consecuencias y cuando termines yo te estoy esperando acá, ¿ok? Ya, anda, termina, haz lo que tienes que hacer, súfrela. No. Ese no es el Padre que tenemos. El trono de gracia está abierto para que tú como hijo de Dios puedas acercarte, puedas pedir consuelo, pedir perdón, ser abrazado por tu sumo sacerdote que te representa delante del Padre, que es Cristo mismo. Por la cruz tú puedes acercarte en absoluta libertad y vivir como hijo de verdad y clamar Abba Padre y no esperar, como dice Pau, que te refrieguen en la cara tu pecado. Dios no hace eso. Eso lo hacemos nosotros. Sí. Ahí estamos, levantando la mano. Y ahí nuevamente somos diferentes al Padre, somos diferentes a Dios, ¿no? Y aun cuando estás pasando por una situación complicada, tú puedas ver que en esa situación hay una mano de Dios detrás, que haciendo todo lo bueno, que tal vez pueda estar ahora contigo o más adelante pueda suceder, pero Él no deja de ser soberano. Amén. Y algo que es muy importante recordar, que yo no voy a conocer de la bondad de Dios, de eso que ustedes me están, tú dices, oye, eso que ustedes me están hablando, qué bonito suena, pero yo no lo vivo. Sí, lo que sucede es que nosotros no vamos a conocer de la bondad de Dios mientras vivamos lejos de Él, ajenos a lo que dice su palabra. Es la única forma. O sea, si tú me dices quiero ser cristiana y quiero conocer todo eso que tú me estás diciendo y no leemos la Biblia, hermana, me ha pasado, por eso te lo digo, no va a suceder, no vas a poder conocer a ese Dios y vivir, aunque pases en momentos difíciles, reconociendo que ahí está la bondad de Dios, o teniendo paz aún en los momentos difíciles, o teniendo gozo en los momentos difíciles. O sea, esas cosas se viven bajo la soberana mano de Dios, porque es sobrenatural. No es por nosotros, no es que nosotros somos las justas, las no. Eso es porque Cristo, que nos redimió, permite que vivamos de esa manera. Sí, y estoy pensando, y esa me fue la idea también. Dale, conecta. Se me fue, ya perdí, espérate. Puedes. Oh, Dios mío. Pausa y pero qué bonito es pensar, ¿no? Y recordar otra vez. Ya me acordé. Dale. Ya me acordé con lo que dice Pau. Ella decía, no solamente basta con ser cristiana, y eso me hace acordar que yo por años, les estoy hablando que por 13 años, me bastó el título de ser cristiana. Para mí eso era suficiente. Y era como Marta, ¿no? Haciendo. Había que hacer, había que servir, había que liderar el grupo de jóvenes, darte de mano en el grupo de adolescentes, liderar estos eventos evangelísticos, ¿cómo se llaman? Los encuentros evangelísticos, qué sé yo. Había que orar, había que leer la Biblia y así, ahí a media caña, pero ahí estábamos. Pero realmente yo me había olvidado de las palabras de Jesús, que la vida eterna está en conocer quién es el Dios verdadero y a Jesucristo al que lo han enviado. Sin eso, amigos, sin eso,
No. Tu vida cristiana, tu título de cristiano va a ser simplemente un título. Pero no hay vida, no hay pasión, no hay conocer a Cristo, no hay crecimiento en Él. Estos conceptos y todo lo que venimos hablando en esta serie no cobra vida, no echa raíz, no da fruto, porque no hay nada, porque estás seco, porque estás árido y porque te da igual. Y hay un pasaje que nos hace recordar eso. ¿Dónde está? En Jeremías 9:23, si no me equivoco, y sí. dice, el sabio... No se gloríe el Ahí está. sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. ¿En qué se complace Dios? El Señor se complace. ¿En qué se complace Dios? En que tú lo entiendas y tú lo conozcas. Y la única forma que tú tienes para conocerlo es abriendo la palabra de Dios y descubriendo quién es ese Dios. Por lo demás, es un título que no te sirve de nada, que no da vida en sí mismo. Es Cristo, es conocer a Cristo, es vivir para Cristo, es entenderlo. Como dice Jesús, ahí está la vida y la vida eterna. Volvemos a repetirlo, cuánta gracia tenemos, cuánta gracia tenemos. Infinita Y gracia. queremos que la vivas, queremos que la conozcas, eso es lo más hermoso. Queremos que tú puedas ser ese testimonio delante de los que están a tu alrededor. No tienes que estar adelante de miles, basta con el que está a tu costado y que se evidencie esa bondad del Señor a través de tu conocimiento y tu cercanía en la palabra de Dios. Que el Señor sea contigo en tu entrada y tu salida siempre. Amén, amén. Que Dios nos ayude, hermanos, y nos vemos en un próximo capítulo de Moldeados. Gracias. Chao.